tal amigos? ¿Cómo estamos? Nuevamente con el gusto de saludarlos. Habíamos tardado un poquito en subir cápsulas informativas por diferentes razones, sobre todo tiempo, pero vamos a tratar de estar más al pendiente de ustedes, dándoles información, sobre todo información que les sirva, información que ayude con el cuidado de las mascotas, de tal manera que pues los tengamos en las mejores condiciones posibles. Claro, con la información hecha para ustedes y que además sepan pues que las enfermedades en los perros no son recetas de cocina. Hay que ver cada individuo no siempre tenemos los mismos tratamientos, aunque a veces sean las mismas enfermedades, depende por completo del individuo. Y en este caso vamos a hablar acerca de los estudios, ¿sí? Los estudios complementarios que tenemos a la mano en la clínica diaria. En este caso en específico vamos a hablar acerca de la química sanguínea y la biometría, que son, digámoslo así, los estudios básicos, los estudios como para poder irnos enfocando hacia un diagnóstico más certero. Muchas veces estos estudios nos ayudan exclusivamente para poder diagnosticar, pero otras veces también nos ayudan para irnos enfocando a hacer otro tipo de estudios mucho más específicos, buscando alguna enfermedad como tal, ¿sale? Entonces vamos a hablar acerca de la química y la biometría. Lo primero, biometría sanguínea, ¿qué es? ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? La biometría, a grandes rasgos, nos dice cómo están funcionando las células de la sangre, ¿sí? Nos dan unos valores, nos hacen unas mediciones y de acuerdo a eso podemos saber si hay algún problema en específico en algunas células sanguíneas. Por ejemplo, las células sanguíneas, una de ellas, tal vez las más importantes, son los eritrocitos. Los eritrocitos son los encargados del transporte de oxígeno, de hemoglobina, de algunos nutrientes. Entonces, cuando tenemos los eritrocitos en más bajos de su límite normal, podemos decir que tenemos una anemia. Esta información nos sirve para muchas cosas porque también existen diferentes tipos de anemia. Anemias regenerativas, no regenerativas, normocíticas, en fin, no me quiero meter mucho a términos médicos, pero es bien importante saber cuando un animal tiene un tema de anemia o no. ¿Por qué? Porque esto nos da un sinfín de información, ¿sale? Ese estudio en específico de saber si los eritrocitos están bajos o no, nos da un montón de probabilidades. También en algunos casos los eritrocitos pueden salir más allá de los límites normales, o sea, hacia lo alto. Esto en algunas ocasiones incluso puede ser debido al estrés de la toma de la muestra. Ya más o menos podemos identificar cuando es un tema de estrés los valores que nos resultan, ¿sale? Pero también es importante poder determinar cuando están altos el por qué. Otra cosa que nos mide la biometría son las plaquetas. Las plaquetas es súper importante porque, por ejemplo, si vamos a hacer una cirugía y hacemos este estudio y las plaquetas están bajas, podemos sospechar desde ahí que puede haber problemas en la coagulación. Las plaquetas nos ayudan a que si hay una pequeña hemorragia, empiezan a formar como una red para hacer un tapón y evitar que siga saliendo sangre. Entonces, si vamos a hacer una cirugía, pues obviamente el tema de abrir como tal, hacer heridas quirúrgicas, nos llevan a que pueda haber una hemorragia. Y si las plaquetas andan bajas, pues el riesgo de una hemorragia es mucho mayor. Entonces, también nos ayuda a determinar el nivel de plaquetas que tenemos. Además, también las plaquetas nos pueden dar información acerca de enfermedades autoinmunes, por ejemplo, también de enfermedades infecciosas. Entonces, las plaquetas también es un punto bien importante a observar. Lo otro que nos da información la biometría son los leucocitos. Los leucocitos, a grandes rasgos, son las células que nos defienden, son esas células que nos ayudan a que si entra algún agente patógeno, empiezan a atacarlo y a defendernos. Los leucocitos tienen diferentes tipos de celularidad, neutrófilos, eosinófilos, en fin. Hay varios tipos que de acuerdo a los que se encuentren alterados
nosotros podríamos pensar en un problema bacteriano, en un problema viral, en un problema parasitario, en un problema alérgico, en fin. También estos nos dan mucha información para saber hacia dónde dirigir un tratamiento. Incluso nos podrían revelar si es una enfermedad que ya tiene un periodo de tiempo largo o corto, en fin, o sea, sí nos dan mucha información. Claro, en la biometría nos dice mucha más información, pero esto es como a grandes rasgos qué es lo que podemos sacar de información acerca de este estudio, ¿sale? Ahora vamos a hablar acerca de la química sanguínea. La química sanguínea todavía nos da más información porque ya nos empieza a hablar acerca de órganos en particular o de enfermedades en particular, ¿sale? Por ejemplo, en la química sanguínea que nosotros realizamos prácticamente todos los días, nos dice cómo están los niveles de glucosa, ¿sí? Tal vez, como muchos saben, una de las enfermedades principales donde la glucosa es un factor primordial, pues es la diabetes. Entonces, si hay sospecha, bueno, la química sanguínea nos puede decir cómo están los niveles de glucosa. También nos mide cómo está funcionando el riñón, ¿sí? Con la creatinina, con la urea, con el fósforo. Nos puede decir cómo está funcionando ese riñoncito e incluso muchas veces también nos dice qué tan afectado está, si hay alguna afectación como tal. Claro, necesitamos complementarlo con más estudios, pero bueno, ahorita hablando específicamente de la química sanguínea, nos puede dar esa información. También nos puede decir si hay un daño a nivel hepático, ¿sí? El hígado, cómo está funcionando, cómo se está desarrollando, y de ahí determinar hacia dónde nos vamos enfocando. Nos mide también cómo están las proteínas de la sangre, que ese es un tema también súper importante hasta para poder generar o realizar, mejor dicho, una anestesia en el perro. Midiendo los valores de proteínas sanguíneas, podemos determinar si es apto o no para una cirugía, o mejor dicho, para una anestesia. También nos puede decir si hay algún daño hepático, qué tan bien o qué tan mal, qué buena nutrición tiene ese perro. En fin, también nos da mucha información. También podemos medir algunos electrolitos, ¿sí? Ahí medimos sodio, potasio, en fin. Nos puede decir también algo de información, no tan clara, pero algo de información acerca del páncreas, acerca del intestino, incluso acerca de problemas de neoplasias o de tumores a nivel de hueso. En fin, o sea, esto es lo básico, ¿sí? De ahí ya determinamos, incluso muchas personas que han venido con nosotros, que hacemos la química y la biometría, muchas veces les comentamos, ¿sabe qué? Mire, nos dio este resultado, por lo tanto, tendremos que hacer este otro estudio para tener un diagnóstico más certero. O esto también que les voy a comentar es bien importante. A veces los estudios también nos sirven para descartar enfermedades, ¿sí? A veces llegamos a tener el tema, a lo mejor de cierta molestia por parte de los propietarios en el sentido de, oye, hicimos este estudio y salió todo bien. Y como que nos dicen, entonces, ¿para qué lo hiciste? Claro, eso nos ayuda a descartar esa enfermedad. Entonces, entre más información tengamos a nuestra mano, más fácil podríamos llegar a un diagnóstico, ¿sí? El tema de la historia clínica que nos den, nosotros aquí de repente a veces muchas personas nos dicen, ay, es que de seguro me va a regañar por lo que le voy a decir. No, o sea, nosotros no somos quien para regañarlos o no. Al contrario, entre más información nos den, más fácil podemos llegar a un diagnóstico, o incluso a veces con la información que nos dan podemos descartar en la química y en la biometría algunos resultados que salen alterados. Por ejemplo, si tenemos algunos resultados alterados en el riñón cuando hacemos la química, pero el propietario nos dice, ¿sabes qué? Es que le di paracetamol o diclofenaco, no sé qué. Ah, ok. Entonces eso que puede ser tóxico para el perro, sabemos que está interpretado como un daño renal en la química y posiblemente no sea el problema primario, ¿sale? Entonces toda la información que nos brinden ustedes nos es de mucha utilidad. Aquí, bueno, quiero hablarles en este video acerca de la química y la biometría para no meternos a otros temas. Vamos a tener más videos
hablando de estudios mucho más específicos, van a estar muy padres. Pero aquí química y biometría es lo que nos vamos a enfocar. Entonces, lo que, digamos en resumen, lo que quisiera que quedara claro es, la química y la biometría son los estudios básicos, ¿sí? De ahí partimos, muchas veces nos sirven exclusivamente esos para diagnosticar, pero la gran mayoría de las situaciones, de ahí partimos para poder hacer algún otro estudio o poder determinar alguna otra enfermedad, ¿sale? Saben que si tienen dudas, con toda la confianza del mundo, nos pueden escribir a nuestro Instagram, a nuestro YouTube, a nuestro Facebook, o venir directamente con nosotros y con todo el gusto podemos solucionar sus dudas. Entonces, hasta aquí este video. Cualquier cosa, por favor avísenos, o si quieren que hablemos de un tema mucho más específico, con todo el gusto lo podemos hacer. Muchas gracias, que estén muy bien.